Industrial en Inglaterra. Vayamos con nuestra imaginación a Inglaterra, como era hace 200 años. Era muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver hoy. Era una Inglaterra de aldeas tranquilas, de pequeñas fincas, de inmensos pastos sin cercar y grandes arboledas. En muchos lugares había habido muy pocos cambios desde la Edad Media. La mayor parte de la población se dedicaba a la agricultura o a otras ocupaciones propias de los campesinos. El nivel de vida era muy bajo, las fincas demasiado pequeñas y los métodos de cultivo muy primitivos. Se sabía muy poco acerca de la rotación de las cosechas y de muchas otras prácticas que hubieran aumentado la producción. En cuanto a las ovejas, tenían muy poco que comer en el invierno, excepto lo que les mandaba Dios Todopoderoso. Y la mayor parte de ellas se moría. Veamos ahora cómo estaba la industria, y específicamente la situación en la industria textil. La lana en aquel tiempo era la columna fuerte de la prosperidad inglesa. En todas las casas de la aldea o del campo se encontraba una rueca, y en todas las aldeas había un telar. Este método de fabricación se conocía como el sistema doméstico. Timothy, ¿Qué, maestro? ven aquí. Encárgate de esto. Tú sabes hacerlo. Este era el sistema doméstico. Pequeños maestros que vivían en las aldeas o en casas retiradas con las comodidades de la época y establecían sus negocios con su propio capital. El maestro también trabajaba, y casi todos los procesos a que debía someterse la lana se hacían en su casa. Además del telar, el maestro tejedor tenía una finca de 1 a 7 hectáreas en tamaño. Criaba aves, cerdos y alguna que otra vaca. Tenía un barril de cerveza hecha en casa, un traje para los días de trabajo y otro para los domingos. Tanto los jornales como los aprendices se hospedaban y comían en su casa. Sigue un ritmo igual, ¿eh? Sí, maestro, procuro mantenerlo. Sí, ya lo sé, hijo. Los maestros y sus obreros, por lo general, estaban tan unidos en sentimientos que no deseaban separarse si no era necesario. 2, 3. Sí, eso es. Y los maestros consideraban que tenían el deber de conservar sus obreros, aunque los tiempos fueran malos. Así un obrero vivía y moría en el mismo sitio donde había nacido. El maestro y su familia usaban pocas cosas que no hubieran hecho ellos mismos. ¿Qué crees tú? Ay, le quedará muy lindo, ¿eh? Te voy a hacer un abrigo. Tienes mucha suerte, hijito. Ahora vete. Mujer! ¡Ay, por todos los santos! Cultivaban en su propia finca lo que comían. Hilaban en su propia casa la lana con que hacían su ropa y obtenían dinero para sus otras necesidades vendiendo los tejidos de lana que hacían. Bendice, Señor, nuestro hogar y estos alimentos que nos das. Bendícenos, Señor, y por tu Hijo, llévanos contigo al paraíso. Amén. Amén. El maestro se sentaba a la cabecera de la larga mesa de nogal y junto con su familia y sus obreros rezaba antes de empezar. Y luego
trinchaba la carne y servía la comida. Tal vez tomara una copa de cerveza él solo y no le daba a sus obreros, pero eso era prácticamente la única diferencia en la forma de vivir. Pásamelo, hijo. Te falta aún mucho que aprender, chico. La paga que recibo es poca. No conviene a los chicos tener dinero. Es cierto que esta situación tenía un aspecto muy triste, que revestía una gran injusticia. Había, por ejemplo, ciertas leyes del Parlamento que prohibían que los obreros fueran a la huelga para conseguir un aumento en sus salarios. Hubo una huelga el invierno pasado, pero la policía le puso fin de la forma acostumbrada, con las bayonetas y la cárcel. El obrero no se atrevía a ir a la huelga y no había otro sitio donde pudiera buscar trabajo. Ganaba muy poco dinero durante toda su vida. Ocupaba una posición media entre esclavo y hombre libre, o más propiamente, entre siervo y ciudadano. Esta, aunque breve y no perfectamente descrita, era la situación de la industria textil en Inglaterra hace 200 años. Esta situación variaba de sitio en sitio y de tiempo en tiempo. Inglaterra no se asemejaba en nada al jardín del Edén, pero la vida siguió de generación en generación su curso tranquilo. Y entonces, en los próximos 100 años, se transformó la nación. Fue en realidad una transformación total de la forma de vida inglesa. Las aldeas se convirtieron en pueblos, los pueblos en ciudades, y las industrias se mudaron de los tranquilos hogares a las fábricas. Esta transformación es lo que llamamos la revolución industrial. Podemos decir sin peligro de quedarnos cortos que 3 inventos destruyeron nuestro viejo mundo y construyeron uno nuevo. El primero fue un telar para hilar más de un hilo a la vez. El segundo fue un telar de fuerza hidráulica. El tercero fue la máquina de vapor. El primer telar llamado Spinning Jenny, el segundo telar y la máquina de vapor. 3 máquinas que junto con muchas otras transformarían el mundo del hombre. Desde que la historia lo recuerda, el hombre ha estado haciendo y usando herramientas. Una herramienta hace poco trabajo. Los músculos del obrero deben suplirle energía y su cerebro, la destreza. Siglos y siglos haciendo herramientas y usándolas. Y entonces, en el año 1765, hace unos 200 años, ¡Jenny! ¡Jenny, escucha! James Hargreaves inventó una máquina operada a mano a la cual puso el nombre de su esposa. La llamó Spinning Jenny. Este telar iniciaría una revolución en la industria de la lana en Inglaterra. Hilar siempre había sido un proceso lento. Solo podía hilarse un hilo a la vez. Pero James Hargreaves montó 8 usos en un marco y los hizo girar a todos con una rueda, hilando así 8 hilos a la vez. El ingenio de Hargreaves le creó graves dificultades. Los compañeros de oficio de Hargreaves temieron que ese nuevo telar les dejara sin trabajo. Pero él no cesó de hacer experimentos y pronto hizo otro telar que hilaba 16 hilos a la vez. Un niño, haciendo girar una rueda, podía hacer el trabajo que antes realizaban más de 100 obreros.
Y ahora toda la oposición del mundo no podía hacer variar el rumbo de la historia, porque un invento llevó a otro. En 1784, los habitantes de Goodby Marwood, una pequeña aldea del interior de Inglaterra, tenían motivos para estar preocupados. Cosas extrañas sucedían en casa del reverendo Edmund Cartwright. Suceden muchas cosas extrañas ahí. Tal vez del diablo. El reverendo Cartwright, según sus vecinos, no era un hombre bueno. Estaba dedicado a la brujería, pero sus temores no tenían fundamento. Cartwright, sencillamente, había inventado una máquina que era un gran paso de adelanto, porque ahora la energía no procedía de los músculos del obrero, como con la de Hargreaves, sino de otra cosa, del agua. La energía del agua que fluye había sido aprovechada para mover una máquina que tejería telas. Un telar con energía hidráulica. La mano de obra en la fabricación de telas había terminado, como había terminado otra cosa, el viejo sistema doméstico de manufactura. Este telar resultaba muy caro y el tejedor promedio no podía comprarlo. Además, era muy grande para tenerlo en una casa. Pero sí un hombre podía comprar una docena de telares y colocarlos en un mismo edificio. Así el invento de este telar aceleró el desarrollo de las fábricas y el sistema que se implantaría en ellas. Ahora, en lugar de trabajar en su propia casa, el tejedor vivía en un sitio y trabajaba en otro. A pesar de lo natural que hoy nos parece esto, hubo amarga oposición a la tiranía del pito de la fábrica. Antes yo podía soltar mi lanzadera cuando quería. Pero fue otro invento el que le dio a la revolución industrial su mayor impulso. James Watt, ¿cuántas veces te he dicho que no pierdas el tiempo? No serás nadie nunca en la vida, hijo. No pierdo mi tiempo ahora, mamá. Es que pienso inventar una cosa muy pronto. Inventar una cosa. ¿Qué vas a inventar, hijo? Yo todavía no sé, pero pienso que tal vez invente una máquina de vapor. La leyenda del niño James Watt y la tetera con agua hirviendo no es cierta, naturalmente. La máquina de vapor la inventó realmente Thomas Newcomen en 1705 y se usaba para sacar agua de las minas de carbón. Pero al taller de James Watt llevaron una de estas máquinas para ser reparada. James Watt empezó a trabajar. En 1781 había mejorado tanto la máquina de vapor que era una fuente de potente energía barata y podía usarse para mover toda clase de maquinaria. Ahora, con el invento de Watt y con mejores métodos para elaborar el hierro y el acero, la revolución industrial quedó establecida. La rueca y el telar de mano quedaron silenciosos. Surgieron grandes ciudades, no de la noche al día, pero en el corto espacio de menos de 100 años. Y el lugar del maestro tejedor, mitad agricultor y mitad fabricante, fue ocupado por el dueño capitalista, poseedor de cientos de telares, que empleaba a cientos de hombres. Con la revolución industrial en el siglo XIX, Inglaterra se convirtió en el taller del mundo. Había que tener imaginación y recursos en aquella época, y juntos los hombres de negocio y los ingenieros
crearon una era en la cual Inglaterra fue reina suprema del comercio mundial. Tengo grandes pedidos de embarque Yo tengo pendiente y debo un apresurar envío la de producción. telas, y no sé si La estará verdad es listo a que el tiempo. negocio ha mejorado Es una época mucho. muy buena, Tengo no hay pendiente duda de un ello. negocio de 110.000 libras esterlinas y naturalmente es algo que no... Realmente parecía haber motivos para un gran optimismo. Inglaterra había entrado en una era de inmensa prosperidad nacional. Ser inglés a principios del siglo XIX equivalía a disfrutar de todas las comodidades y diversiones que el mundo podía ofrecer si uno tenía dinero. Pero, ¿y la enorme masa del pueblo? En gran número se sumía más y más profundo en el desamparo y en la miseria. A cualquier hora del día puede verse a una mujer sacando agua de una zanja sucia y maloliente para usarla en su casa. La vida del obrero inglés promedio, y en aquella época las mujeres y los niños estaban incluidos en esa clase, era una horrible lucha por la existencia, en la cual había dos enemigos, el patrón y las máquinas. Sí, señor. Empecé a trabajar en la fábrica cuando tenía 7 años. Trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y hablan de los siervos. ¿Hubo en los tiempos feudales alguien tan despreciado, tan esclavizado como el obrero de lo que llaman era del progreso? Mientras los hombres de las minas de carbón trabajan en ellas con sus picos y palas, las mujeres y hasta los niños tienen la tarea de sacar el carbón del extremo de la mina por los túneles. El cinturón y la cadena es peor cuando estamos en cinta. Muchas veces ocurre que las mujeres dejan caer la carga y caen ellas también de la escalera. La verdad era que la nueva riqueza de Inglaterra y su supremacía en el mercado mundial estaban basadas en el amargo sudor del obrero, pésimas condiciones de viviendas y una gran miseria humana. ¿Era esta la nueva civilización que prometió la máquina? Veo, y me agrada verlo, que la clase obrera de Inglaterra sabe que está maltratada y que odia de corazón a aquellos que la maltratan. Hay una diferencia ahora hasta en la conducta de nuestros obreros. Algunos ni se dirigen a uno con el debido respeto. Todos los planes de reforma llegan demasiado tarde para evitar los terribles males que hace tiempo he visto a nuestro alrededor. Mis pobres obreros, ¿no les contraté justamente en el mercado? ¿No les he pagado sus salarios hasta el último chelín? Inglaterra, dijo el doctor Arnold, estaba en peligro. Debía inevitablemente recibir el baño sangriento de una revolución política. La riqueza para los obreros. Pero a pesar de muchas revueltas locales, la revolución tan esperada y tan temida no llegó a Inglaterra como había llegado antes a Francia. Hubo dos razones principales. La primera fue la reforma. Durante muchos años se estuvo pidiendo insistentemente una reforma de los peores males causados por la revolución industrial. Y en 1842, el Parlamento aprobó la primera de una larga serie de leyes de reforma, la Ley de Minas. Se resuelve que de ahora en adelante queda prohibido el empleo en las minas de carbón
para las mujeres y los niños menores de 10 años. En 1847, aprobaron la ley de las 10 horas. Se resuelve que de ahora en adelante, el trabajo de mujeres y niños en las fábricas textiles estará limitado a un periodo de no más de 10 horas diarias. Y en 1875, las uniones obreras, que hasta entonces habían estado restringidas por ley en sus poderes para negociar, recibieron completa protección legal. Ahora el obrero podía asociarse con sus compañeros para conseguir mejores condiciones de trabajo, menos horas y salarios más altos. La segunda razón para que la revolución industrial no se convirtiera en Inglaterra en una revolución política fue la producción. En los días de la labor manual, antes de las máquinas, un hombre necesitaba cerca de 18 horas para hacer un zapato. Un hombre, un obrero diestro, hacía todas las tareas. El artesano, al terminar sus labores, tenía la sensación de haber hecho algo muy bueno. Pero solo para sobrevivir debía trabajar muy duramente, porque su producción era poca, necesariamente, ya que él tenía que realizar todas las tareas. Y aunque el resultado era de primera clase, el precio de los zapatos era demasiado alto. Muy pocos podían comprarlos. Pero con el advenimiento de la máquina, la producción de cada obrero aumentó considerablemente. Desde que se prepara el cuero hasta que se termina el zapato, hay una gran división en la labor. Cada obrero realiza solo una tarea. Todo el día, una y otra vez, realiza una sola tarea. Terminar el zapato, después que el cuero está preparado, toma menos de 20 minutos, en lugar de las 18 horas del antiguo trabajo a mano. Así, cada hombre produce más. Su producción, gracias a la máquina, es más alta. Las horas de trabajo en la industria se han reducido, los salarios han subido y los precios han bajado. El obrero puede comprar sus propios productos. Más personas comparten la riqueza de la nación. Esa fue la promesa de la máquina y de la revolución industrial. Una promesa que es cierto que aún no se ha cumplido por completo, pero sin embargo es una promesa de mucho para todos. El siglo XIX, el siglo de la revolución industrial, fue para Inglaterra uno de grandes logros. Una nación agrícola con una sola gran industria, la de la lana, se transformó en una nación de ingenieros, de minas de carbón, de altos hornos de acero, de fábricas. La transformación no se logró sin dificultades, pero en un corto espacio de tiempo, según la historia lo cuenta, Inglaterra se convirtió en el taller del mundo, fabricando para todos los mercados. Y lo que es quizá más importante, además de exportar sus locomotoras, sus máquinas de vapor, sus telas y otros productos terminados, Inglaterra exportó el propio industrialismo. Desde esta pequeña isla frente a la costa de Europa, la revolución industrial se extendió y con ella los grandes problemas y los grandes beneficios materiales de una moderna civilización industrial.